Bien, ahora sí entonces vamos a la palabra de Dios y en esta oportunidad voy a compartir un tema titulado El hombre pequeño que se agigantó. Ese es el título del mensaje dominical que les voy a compartir esta mañana. El hombre pequeño que se agigantó. Y hablando de gigantes o de estatura, ¿conoce usted alguna persona que es de gran estatura? Bueno, yo conozco varios que son bien altos. Pero ahora la siguiente pregunta, ¿existe alguna diferencia entre alto y grande? Claro que sí, con seguridad que usted ha dicho que sí. La palabra alto se la utiliza para referirse a algo que es de gran estatura, de gran estatura. Sin embargo, la palabra grande se la utiliza para referirse a algo o alguien que excede a lo común y regular. Y también se utiliza la palabra grande como sinónimo de importante, famoso. Entonces hay diferencia. Alto quiere decir de gran estatura. Grande que excede a lo común y regular. O también importante o famoso. Bueno, la Biblia menciona a varios personajes que se destacaron por su elevada estatura. ¿Se recuerda alguno de ellos? ¿Alguno de esos personajes? Mire, solo le voy a citar a dos de esos personajes, Saúl y Goliat. De Saúl se dice que en todo Israel no había nadie que fuera tan alto como él. Pero lamentablemente Saúl fracasó cuando fue nombrado rey. Al principio lo hizo muy bien, pero después desobedeció a Dios y fue un fracaso total como rey. Otro personaje de gran estatura que menciona la Biblia es Goliat. Bueno, es casi fantástico lo que la Biblia dice acerca de su estatura. Sin embargo, a pesar de ser muy alto, cayó abatido por una piedra lisa que lanzó a su frente un muchachito campesino llamado David, que después se convirtió en el gran rey David. Bueno, dejemos a los hombres altos y hablemos de un hombre pequeño que se agigantó. Su historia se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versículos 1 al 10. Repito, Lucas, capítulo 19, los versículos 1 al 10. Dice así, lo voy a leer. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, con Z, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. ¿Ve? Él sí era de baja estatura. Como decimos nosotros acá, era petizo. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó inmediatamente, bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda historia que se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versículos
1 al 10. Entonces ya saben, es la historia de Zaqueo. Ahora, su nombre era Zaqueo con Z, aunque también podía habérselo llamado Saqueo con S, ¿no? O sea, aunque la Biblia dice que se llamaba Zaqueo con Z, bien pudo haberse escrito con S, porque la palabra saqueo con S es sinónimo de robo, porque ese había sido el estilo de vida de Zaqueo. Era famoso por ser un ladrón. Fíjese que era jefe de los recaudadores de impuestos, jefe de los publicanos. Y para los judíos ser publicano era sinónimo de ser ladrón. Sí, señor. Eran los que le sacaban la plata a sus propios paisanos, a sus propios coterráneos judíos o israelitas, para dársela a los enemigos que los estaban dominando, que eran los romanos. Entonces los publicanos tenían esa función, eran los recaudadores de impuestos, eran judíos que servían al imperio, ¿ok? Aquí sí se aplica muy bien ese término. Eran judíos que servían al imperio. ¿A cuál imperio? Al imperio romano, que los tenía subyugados, los tenía dominados. Entonces ellos trabajaban para el imperio cobrándole impuestos a sus propios coterráneos. Y como normalmente sucede y como sucede especialmente en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, los cobradores de impuestos de ese tiempo se enriquecían porque no entregaban todo el dinero, ¿no?, para el imperio, sino que ellos se guardaban una buena cantidad, se embolsillaban una buena cantidad. Muy parecido a los cobradores de impuestos hoy en día. Por eso son cargos tan apetecidos, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Quién no quiere trabajar en impuestos, digamos, no? Peor si es jefe. Dicen algunos por ahí que es para llenarse de plata. Y claro, eso era lo que hacía Zaqueo. Zaqueo era un ladrón, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y además era considerado un traidor, porque los publicanos, aparte de ladrones, eran traidores porque estaban a favor de los enemigos de la nación de Israel. Y como dije, le sacaban la plata a sus propios hermanos judíos para dársela a los enemigos. Entonces también eran considerados traidores. Y este hombre llamado Zaqueo, no solo era publicano, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, imagínese la plata que tenía. Imagínese la plata. Era como decir el director nacional de la renta, el director nacional de impuestos, no sé cómo se llama ahora porque van cambiando a veces los nombres, ¿no?, en nuestro país. Entonces él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces era una persona muy adinerada, muy rica, que había sabido sacar provecho, había sabido usufructuar del cargo que tenía para enriquecerse, lamentablemente de manera ilícita, ¿no? Porque ese es el problema. O sea, no habría ningún drama si las personas se enriquecen trabajando honestamente. Pero cuando se enriquecen robando, engañando, mintiendo, recibiendo coimas, soborno, ya eso es ilícito, ¿no? Entonces esa es una riqueza mal habida. Y lo mismo pasaba con este hombre llamado Zaqueo. Y obviamente, como todo rico, como toda persona que se enriquece sin depender de Dios, sino más bien dependiendo de su habilidad para engañar, de su viveza, ¿no?, para hacer picardías, su confianza estaba puesta en su riqueza. Siendo Zaqueo un hombre muy rico, su confianza radicaba básicamente en su dinero. Pero la riqueza que poseía era una riqueza mala vida, que había sido ganada de forma ilícita, que al final de cuentas estaba condenada a durar muy poco. ¿Qué dice la Biblia de las riquezas? A ver, veamos algunos pasajes, algunos textos de la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 23, versículos 4 y 5, vamos a leer. Proverbios, capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice:
no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Escucha eso. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Apenas lograrás poner los ojos en las riquezas cuando éstas ya han desaparecido. Es como si le salieran alas de águila y desaparecen volando por el cielo. Interesante lo que dice este pasaje de Proverbios 23. Y es la experiencia de mucha gente, incluso gente que yo he conocido, que después de amasar una gran fortuna, de repente, de un momento a otro, esa fortuna pareciera que crió alas y voló, desapareció y ahora han quedado sin nada. Como decimos vulgarmente, no tienen ni dónde caerse muerto. Por eso lo voy a leer otra vez. Dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. No dice que las riquezas son malas, porque la riqueza que se obtiene de forma correcta, de forma lícita, no tiene nada de malo, no tiene nada de sucio, de pecaminoso, si se hace dependiendo de la bendición de Dios y trabajando honestamente. Pero dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, que no sea lo único que tú busques, que no sea a lo único a lo que le dediques alma, vida y corazón. Eso es lo que dice acá. No hagas de la riqueza tu única meta en la vida. Apenas logras poner los ojos en las riquezas cuando éstas ya han desaparecido. O sea, son efímeras, son efímeras. Es como si les salieran alas, sigue diciendo el proverbista, alas de águila y desaparecen volando por el cielo. Entonces, por eso es que no son seguras. Por eso es que hay gente que de repente, pensando que siempre iban a tener, no supieron utilizar correctamente el dinero que poseían, lo malgastaron, de repente empezaron a hacer cosas malas utilizando ese dinero, posiblemente por el afán de enriquecerse más, por la avaricia. Y entonces, pues, sucedió lo que sucedió. Por ahí un mal negocio, una estafa, no sé, ¿no? O se la gastaron rápidamente y cuando acordaron ya no les quedó nada. Vamos a otro pasaje. Vamos a Proverbios, capítulo 27, versículo 24. Aquí en este versículo de Proverbios, la Biblia dice, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona permanece perpetuamente. Por eso es que nuestra confianza no debe estar puesta en la plata, en el dinero, en la riqueza. Nuestra confianza debe estar puesta en algo que es más duradero, algo que es seguro, algo que va a permanecer con nosotros por siempre. Bueno, no sería algo, sino sería alguien, que en este caso es Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, podemos asegurar nuestro futuro aquí en la tierra y en la eternidad. Esa es la gran diferencia, que mientras que las riquezas no duran para siempre, no son seguras, el confiar en Dios, el depender de Dios, el obedecer a Dios, el guardar sus mandamientos, el estar en estrecha relación con Él, dependiendo día a día de su gracia, de su ayuda, de su amor, de su poder, de su bendición. Eso sí dura para siempre, eso nos garantiza que incluso podremos vivir eternamente gozando de sus bendiciones. Sin embargo, tengo que decirlo y repetirlo una vez más. El problema no está en el dinero en sí mismo, sino que el problema o el error que cometen muchos es poner su confianza en sus riquezas. El error es vivir creyendo que la vida consiste en los bienes materiales que se posee. Creer que la felicidad está en tener dinero a cualquier costo. No es pecado tener dinero. El pecado es el amor al dinero. Vivir para servir al falso Dios del dinero. El Señor Jesucristo dijo justamente eso. Dijo que es imposible servir a Dios y a Mamón. ¿Quién era Mamón? Era un demonio, ¿no?, que representaba a las riquezas. Era el Dios de las riquezas. Entonces, por eso, literalmente Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a Mamón. O sea, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios y
sacamos de nuestra vida a Mamón o servimos a Mamón y sacamos de nuestra vida a Dios. Porque claro, si tú vives por el dinero, para el dinero, si tu único propósito en la vida es la plata, la plata, la plata, el dinero, entonces estás sirviendo a Mamón, el Dios de las riquezas. Y al servirle a él automáticamente vas a tener que excluir a Dios, vas a tener que sacar a Dios. ¿Por qué? Porque no vas a tener tiempo para buscar a Dios, porque no vas a tener tiempo para ir a la iglesia, porque tenés mucho trabajo, porque tenés que atender tus negocios, bla, 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 bla. Y un montón de excusas que uno pone, que la gente pone cuando está sirviendo a Mamón. Entonces, podemos decir que lo que el maestro dijo acá es que nadie puede ser esclavo de dos amos. Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque o aborrecerá a uno y querrá al otro, o se pondrá de parte de uno y despreciará al otro. Entonces, por eso dijo, no se puede ser esclavo de Dios y de las cosas materiales. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Y entonces las cosas materiales van a ir debajo. Y vas a usar las cosas materiales que Dios mismo te va a dar para servirlo a Él y para servir a tu prójimo. Pero si pones a las cosas materiales en primer lugar, entonces no vas a poder servir a Dios ni a tu prójimo adecuadamente, porque tu corazón va a quedar preso del amor al dinero. Lo que leí está en Mateo, por si acaso, Mateo capítulo 6, versículo 24, lo que dijo Jesús. Pero quiero además mencionar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Escucha lo que nos dice aquí. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Ahí está el problema. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es en realidad el pecado. Ahí está lo malo del asunto. No es la plata, no es el dinero, no es la riqueza, sino es el amor al dinero. Lo dice tan claramente, lo voy a volver a repetir. Pablo dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que evitar, el amor al dinero. Tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo, no al dinero. Tenemos que usar el dinero para servir a Dios y a nuestro prójimo. Entonces estamos tomando la actitud correcta. Entonces vamos a tener una vida equilibrada, porque vamos a poner al dinero donde tiene que estar, debajo de Dios. Lo vamos a poner como nuestro sirviente, no como nuestro amo. Lamentablemente, muchísima gente tiene al dinero como su amo. El que manda en su vida es el dinero. No, dice, no, yo me mando a mí mismo. Además, yo creo en Dios. Sí, pero ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué pones en primer lugar? Ahí está. Si para ti lo más importante es la plata, es el dinero, si en realidad tú amas más que a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona al dinero, ahí estás en graves problemas. Porque hay gente que incluso hasta sacrifica a sus propios seres queridos, sacrifica a su familia por el dinero. Gente que hasta se han peleado y hasta se han matado por plata. Sí, señor. Gente que están enemistados con familiares, con seres queridos por años de años, por plata, por dinero. ¿Por qué? Porque entonces están haciendo esto. Están amando al dinero más que a cualquier otra cosa. Y ese es el pecado. Y es un pecado tan terrible que aquí dice Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiere decir que con el amor al dinero vienen un montón de otros pecados, un montón de otros males. Con el amor al dinero vienen las enemistades, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Con el amor al dinero vienen los adulterios, las fornicaciones. Con el amor al dinero vienen las perversiones. Con el amor al dinero viene un montón de otros males. Por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual, dice, hablando incluso de creyentes, menciona a cristianos, dice, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe, se apartaron de Dios, se desviaron del camino correcto y acabaron por experimentar muchos dolores. Ese es otro problema, que cuando tú amas al dinero vas a experimentar muchos dolores. ¿De qué te sirve tener un montón de plata si no tienes una familia consolidada? Si estás peleado con tus seres queridos, con tus familiares, si no tienes paz en tu corazón, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes salud? Si vives estresado todo el tiempo, si vives deprimido, si vives tomando pastillas para tratar de mantenerte un poco calmado. Por eso aquí dice, acabaron por experimentar muchos dolores, muchos males, mucho sufrimiento. Eso es lo que trae el amor al dinero. Y también en 1 Timoteo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, los versículos 17 al 19, unos versículos más allá de los que acabamos de leer, los versículos 17 al 19, la Biblia dice lo siguiente: a los ricos de este siglo, a los ricos de este tiempo, a ver, vamos a ponerle ahí el siglo XXI, a los ricos de este siglo XXI, mándales que no sean altivos, porque ese es otro problema del amor al dinero, que te vuelve altivo, soberbio. Te crees la última Coca-Cola en el desierto, te crees lo máximo y empiezas a mirar hacia abajo a todo mundo creyéndote superior. Te vuelves esclavo de la soberbia, del orgullo, de la altivez, ¿no? Como dicen algunos ahí, con la nariz respingada, ¿no? Ahí. Mire, dice, a los ricos de este siglo, yo le pongo siglo XXI, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, que pongan su confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De eso se trata, de disfrutar de las bendiciones de Dios. Si Dios te ha bendecido con riqueza, con recursos materiales, si Dios te ha bendecido, te ha prosperado, es para que lo uses correctamente, para disfrutar eso con tu familia, para que puedas utilizar esos recursos para apoyar la obra de Dios en este mundo, para apoyar la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, para contribuir, para que se extienda el reino de Dios en más vidas, en más corazones y para ayudar al que necesita. Dios te ha bendecido con abundancia, te ha prosperado para que tú utilices eso correctamente, adecuadamente, para que lo disfrutes en primer lugar con tu familia, con tus seres queridos y para que también puedas ayudar a los que necesitan, para que puedas ser un instrumento de Dios para bendecir al necesitado. Por eso, una vez más, lo voy a leer. Dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales, escuche, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Ahí está, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Qué tremenda palabra, esta palabra me encanta. Dice, mándales que hagan el bien. ¿A quiénes? A los ricos de este siglo. Escuchen, ricos del siglo XXI. Mándales, dice la Biblia, que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. No solo que sean ricos en plata, en cosas materiales, que también sean ricos en hacer buenas obras. Que su riqueza se convierta en buenas obras. Dice, que sean dadivosos y generosos. O sea, ¿qué es ser generoso? ¿Qué es ser dadivoso? Lo contrario de ser tacaño. Lo contrario de ser amarrete, como decimos vulgarmente. No seas tacaño. ¡Ey, rico!
si Dios te ha bendecido, si Dios te ha permitido ganar más plata que otros, tener más plata que otros, no seas tacaño, no seas tacaño. Dice, tienes que ser dadivoso y generoso para que puedas atesorar para ti mismo un buen fundamento para el futuro. Mira, mira qué interesante. Cuando tú haces el bien, cuando eres rico en buenas obras y cuando eres dadivoso y generoso, ¿sabes qué estás haciendo? Estás atesorando para ti mismo un buen fundamento para que tu vida no se desmorone, para que tu vida no se caiga, para que tu vida no se venga abajo, para que tu riqueza no se acabe de un momento para otro. Dice, esto te va a ayudar a atesorar para ti mismo un buen fundamento para tu vida. Dice, para el futuro, un buen fundamento para el futuro. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Querés asegurarte el futuro? El futuro de tu vida, el futuro de tus hijos, el futuro de tu familia. Asegúratelo haciendo esto, haciendo el bien, siendo rico en buenas obras, siendo dadivoso y generoso. Entonces, dice, vas a atesorar un buen fundamento para el futuro. Te vas a asegurar el futuro porque Dios te va a bendecir mucho más. Dios te va a proteger tus bienes materiales y te va a dar más todavía para que sigas ayudando, para que sigas sirviendo a Dios y a tu prójimo. Oh, Dios está buscando esa clase de corazones para darle sus riquezas. Dios está buscando corazones generosos, corazones dadivosos, hombres y mujeres que tengan la capacidad de abrir la mano para dar, para compartir con los que necesitan, para apoyar su reino, para apoyar el avance de su obra, la predicación de su evangelio, para poderles dar más todavía. Por eso dice, si tú haces esto, vas a atesorar para ti mismo un fundamento para el futuro. Y además termina diciendo que se aferren a la vida eterna. Ahí debe estar puesta tu mirada. Ahí debe estar puesto tu corazón. No en las cosas pasajeras de este mundo, en las cosas eternas. Por eso dice que se aferren a la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Tiene un nombre, se llama Jesucristo. Que te aferres a Él, que le entregues tu vida, que le abras tu corazón, que vivas por Él y para Él, para servirlo a Él, para que entonces tengas vida y vida en abundancia. Que no solamente tengas plata y plata en abundancia, sino que tengas vida, una vida maravillosa, una vida de gozo, de amor, de paz, de tranquilidad y además una vida que es eterna, que no se va a acabar nunca, donde tú vas a poder disfrutar para siempre de la compañía del Señor y de las bendiciones del Señor por una eternidad.